Muy buenas tardes para todos. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva masterclass que la Corporación Universitaria de Asturias, junto con Bienestar Universitario, ha organizado el día de hoy para todos ustedes. Tengo el gusto de estar el día de hoy con nuestra docente Natalie Vanegas. Ella es profesional en administración de empresas y especialista en marketing digital con más de 10 años de experiencia. Actualmente lleva con nosotros como docente ya casi 3 años en esta línea de la docencia. Y el día de hoy nos trae un tema súper interesante como lo es el marketing generacional. Sin más preámbulos, le quiero dar la bienvenida y le quiero dar paso a nuestra docente Natalie para que nos dé ya como tal su introducción y la apertura al tema que tiene para el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, a la institución por este espacio de construcción, por este espacio de debate que nos otorgan a nosotros, a los estudiantes, al sector externo, a los egresados, de que sigan activos en estos, digamos que, procesos de construcción de conocimiento, porque pues digamos que eso es lo que hacemos en estos escenarios. Así que, bueno, bienvenidos a todas las personas que se están conectando en este momento a nuestra masterclass. Como lo decía nuestra compañera, bueno, digamos que son características en las que de pronto no me voy a detener a grosso modo, pero sí como para que me conozcan un poquito. Mi especialidad está en todo este tema del marketing estratégico y pues personalmente que me siento muy atraída por este concepto de cómo ha evolucionado justamente el marketing y otro sinfín de tendencias, de ciencias, de estudios que debido a estos cambios generacionales pues nos obligan evidentemente a introducirnos en otro tipo de conceptos, de tendencias, de cambios. Y bueno, por eso decidí traer hoy con ustedes este tema tan importante. Em, ¿Qué les puedo decir? Mi profesión de planta, administradora de empresas. Inicialmente, cuando inicié mi proceso de crecimiento profesional, pues siempre tuve la oportunidad de estar vinculada justamente en áreas de mercadeo, en áreas de comerciales y digamos que ya cuando empecé a ejercer fuertemente mi profesión y sobre todo este gusto y esta pasión por este tema, pues tuve la oportunidad de moverme en áreas comerciales, en áreas de servicio al cliente, en áreas de ventas y en la parte, pues digamos que un poquito más ejecutiva y directiva que le permiten a uno ampliar un poquito esa perspectiva estratégica. Y ya aproximadamente entre unos 10, 8 años, estimo, vinculada 100% con las IES, con las instituciones de educación superior. Inicialmente, pues, tuve la oportunidad de estar en la parte administrativa, en las direcciones de programa, en la parte de gestión con el estudiante, y pues digamos que allí fui evolucionando en este proceso hasta llegar a la docencia y ya pues dedicada completamente a la docencia, dejé de lado todo el escenario administrativo ya hace unos 6 años completamente dedicada a la docencia y bueno, enamorada de este proceso. Así que, bueno, como os dijo Andrea, pues este tema que nosotros vamos a abordar el día de hoy es tratar de entender un poquitico y que todos generemos una reflexión, un análisis sobre qué es lo que ha estado pasando con estos cambios generacionales y cómo ha afectado todos los escenarios económicos, todos los escenarios, sobre todo el marketing, y por qué algunas empresas que este tema del COVID, sí, sí, claro, golpeó muchas organizaciones, pero ¿por qué? Y es que justamente fueron empresas, organizaciones que no atendieron a esos cambios generacionales y que no estaban listos para que en ese momento la generación millennials, que es prácticamente el 75% de la fuerza activa en este momento, pues que son los que prácticamente demandan en la fuerza laboral y demandan en la fuerza comercial, se hubiesen adaptado a esas necesidades ante esta, digamos, eminente llegada del COVID para la que no estábamos preparados. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer, acá les traigo como una pequeña definición
de lo que es este concepto del marketing desde su ámbito o su perspectiva tradicional, como seguramente algunos de ustedes en su proceso de formación, en sus trabajos, han escuchado estos conceptos y tenemos, pues digamos que unos exponentes importantes respecto a ellos. Entre esos lo que es el señor Philip Kotler, que es el padre del marketing moderno, que nos define. Y acá hay una palabra interesante y es que nos habla de que es un proceso. Entonces, cuando hablamos de un proceso, pues claramente esto nos reúne que hay una serie de actividades, tareas secuenciadas que nos dan pues un resultado óptimo. Y efectivamente nos dice, oiga, es un proceso social administrativo en el cual los grupos de individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. Entonces, mire que acá automáticamente ya nos están diciendo, oiga, definitivamente por medio hay unos bienes, hay unos servicios, hay unos productos que lo que hacen es satisfacer las necesidades de esos consumidores. ¿De qué consumidores? Eso es lo que intentaremos entender en esta masterclass o intentaremos, digamos que, analizar un poquito más a fondo. Entonces, efectivamente, para nosotros poder entender estos cambios y estas tendencias que se han dado anteriormente, digamos que como cuando hacíamos un proceso de segmentación de los mercados, cuando hacíamos una agrupación homogénea o una separación, digamos, por unos rasgos un poquito más heterogéneos, pues siempre se hacían unos análisis un poquito más tangibles, más palpables, como el perfilamiento geográfico, demográfico, es decir, edad, sexo, ingresos económicos, cantidad de hijos, solteros, no solteros. Digamos que eran aspectos, como lo dije inicialmente, muy perceptibles y muy fáciles de analizar, estudiar. Sin embargo, eh, pues digamos que en estos últimos 4 o 5 años hemos sentido un cambio fuerte y contundente respecto a esas tendencias que nos han empezado a pensar, a comprar, a hacer, a vivir y a la que nos obligó el COVID de una forma totalmente diferente. Y entonces, digamos que desde mi experiencia, para mí toma total relevancia estos aspectos que están acá puestos en una sencilla herramienta que se llama mapa de empatía. Y como su nombre lo dice, oiga, es ese instrumento que nos ayuda a saber qué tan empáticos estamos siendo como organización, ustedes como proyectos, como empresarios, como líderes de unidad, con lo que realmente está pasando en nuestros stakeholders, en nuestras partes interesadas, en nuestro target market, en ese grupo que realmente es representativo para nosotros. Y efectivamente, entonces, todo este concepto del marketing generacional, del neuromarketing, del marketing de los sentidos, pues empieza a tomar una relevancia bien interesante. Y nos dicen, oiga, ya no solamente podemos pensar, entender o agrupar los individuos simplemente por la zona donde viven, por el estrato donde están ubicados, porque realmente ya esto como que no nos diferencia tanto. Hay otras razones un poco más subjetivas y de análisis que tenemos que empezar a entender. Y entonces nos empiezan a decir, oiga, venga, eh, el ser humano, como tal, el individuo, genéticamente está diseñado de una forma y de una manera. Y todos estamos diseñados así. Bueno, en su gran mayoría. Es que, claro, todos tenemos una serie estamos dotados de unos sentidos que son nuestra única forma de percibir lo que está pasando en el entorno. Y entonces tenemos nuestra vista, nuestro olfato, nuestro oído y efectivamente las organizaciones o las grandes organizaciones, y digamos que lo hablo porque pues acá en Colombia, como ustedes saben, prácticamente que entre el 95 y el 97%, pues estaríamos hablando de que las organizaciones en Colombia son pequeñas empresas. Sin embargo, las organizaciones de talla mundial han empezado a ahondar en todos estos elementos de los sentidos, de cómo es que los seres humanos empiezan a generar sus pensamientos, cuando se habla de ser el primero en la mente del consumidor, del top of mind, y luego empezamos a pensar, oiga, ¿cómo somos el primero en el corazón del consumidor? Y esta es la forma, este es el elemento, este es el instrumento. Entonces empezamos a decir, oiga, venga, necesitamos saber qué es lo que el ser humano está pensando y está sintiendo. Y para entender qué está pensando y qué está sintiendo o nuestro mercado objetivo al que nos queremos dirigir, pues oiga, eh,
¿qué es lo que pasa con ese individuo? Entonces, ¿qué es lo que normalmente el individuo está viendo, está escuchando? Es decir, en ese microentorno y en ese macroentorno donde se mueven nuestros clientes, ¿qué es lo que le está viendo? ¿Qué está viendo de las personas con las que se relaciona, con las que interactúa? ¿Qué está viendo de nuestra organización? ¿Qué está leyendo en las redes sociales? ¿De dónde se informa? ¿Cómo se informa? Habitualmente, ¿dónde permanece más tiempo? ¿Cuánto tiempo comparte sin conexión al Internet? ¿Cuánto tiempo está expuesto a una pantalla? ¿En qué medios? ¿En qué conexiones? Porque realmente de eso es que vamos a tener un producto de sus pensamientos. ¿Qué es lo que está viendo? Oiga, ¿qué es lo que está viendo eh, respecto a su entorno? ¿Qué es lo que está viendo respecto a sus amigos? ¿Qué es lo que está viendo respecto a su familia? ¿Qué es lo que está viendo respecto a esos entornos de influencia para el individuo? ¿Qué es lo que está escuchando en su entorno profesional, en su entorno laboral, en sus amigos, en esos círculos en los que interactúa? Y que claramente pues eso va a tener unos resultados cuando se hace un proceso de investigación para saber qué es lo que el individuo está viendo, a qué está expuesto, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está escuchando y por qué medios está llegando esa información, y simplemente tenemos pues unos resultados que nos dice justamente qué está pensando, qué está sintiendo y unos resultados relacionados con los esfuerzos, y esto es bastante importante, y es que hoy en día, gracias a esa interacción contundente que hay entre la oferta y la demanda, porque realmente tenemos mil posibilidades, mil formas, mil medios, mil canales por este tema de la omnicanalidad para tomar decisiones, y por eso nos hemos convertido en consumidores inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Oiga, entendiendo esas mil posibilidades, hay situaciones a las que yo ya no me quiero ver enfrentado y que como usuario ya no me obligo a enfrentarme, y es este resultado de esfuerzos. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones de frustración, de dolor, de disgusto a los que yo no me quiero ver expuesto? Una muy tendente es que la gente ya no quiere hacer filas, la gente no quiere esperar, la gente quiere aprovechar su poco tiempo libre para hacer las actividades que considere, digamos, de ocio importantes para el individuo. Entonces, están buscando otras alternativas para no hacer filas, están buscando otras alternativas para evadir la difícil movilidad que existe. Hablo desde Bogotá, sé que hay personas que pueden estar desde otros lados, pero entonces es para que ustedes vayan evaluando qué situaciones justamente ustedes no quieren vivir. No, realmente no quiero pasar por un tema espera de 15 días para una reclamación, no quiero ir a hacer una fila, no quiero pagar cuotas de manejo exageradas, no quiero, y entonces ya empezamos a exigir, y gracias a esa cantidad de oferta, pues empezamos a encontrar una serie de cosas que nos benefician, no como antes que todo, pues digamos que era que como más monopolizado, y luego pasamos al oligopolio donde eran algunas pocas organizaciones. Un ejemplo claro de esto, lo que ha pasado, digamos que con los operadores móviles acá en Colombia, anteriormente prácticamente que era un monopolio, ahora bueno, sigue siendo parte de un oligopolio porque son muy pocas organizaciones las que, pues digamos que incursionan en este mercado, pero claramente con el paso del tiempo hemos tenido otras posibilidades de elegir, de cambiarnos sin cláusulas de permanencia, sin que se nos obligue, porque son los usuarios y los consumidores los que tienen derecho a decidir sobre qué comprar, cómo comprar, dónde comprar y en qué momento comprar. Y después de analizar esta sencilla herramienta de lo que es mi mapa de sentimiento de empatía, pues vamos este es el resultado que tenemos, y sencillamente que es el denominado el Buyer Persona. ¿Y qué es ese Buyer Persona? Es esa fotografía exacta de mi público objetivo. Y aquí ya que me está diciendo, oiga, mi público objetivo son personas entre tales y tales edad, con estos rasgos profesionales, con estas características demográficas, geográficas y psicográficas, perdón, que es el previo análisis de todo este tema de los comportamientos, de las situaciones, de los contextos, de lo que piensa, de lo que siente, de todo lo que llega por medio de sus sentidos. Y pues acá simplemente ya podemos decir con mayor detalle, no, no solamente vive en tal lugar, sus ingresos son estos y tiene esta, que es importante saberlo, sino que sabemos, por ejemplo, cuáles son sus preferencias sobre la lectura, sus preferencias sobre las lecturas, su preferencia sobre cómo educarse y cómo informarse, sus preferencias sobre sus filosofías, sus ritos, en fin. Y
sus preferencias profesionales, sus hobbies y claramente pues esto me va a permitir conocer al individuo con mayor detalle, que es lo que apuntan todas las organizaciones. Digamos que esta pequeña introducción para que nosotros supiésemos em, por qué es tan importante y por qué ahora os preocupa tanto saber, entender, vislumbrar cuáles son esas diferencias. Y es que acá viene la primera o la primera apreciación contundente respecto a estos cambios, y es que para el 2020, el 70, que ya pasó claramente, se estimaba que el 75% de la fuerza laboral y de la, digamos que de la participación en todo lo que son actividades, ocio, viajes, estuviera dada y liderada, es decir, la actividad comercial en general estuviera dado por la generación millennials. Generación millennials que como podemos ver es la generación que está aproximadamente, no es un dato, digamos que esto, porque pues esto también cambia dependiendo de algunos países y de algunos análisis, pero podríamos hablar de aquellas personas que hoy en día están entre los 25 años a los 37, 38 años de edad, y pues digamos que tendríamos unos 2, 3 años de oscilación hacia adelante y hacia atrás, y entonces es, oiga, ¿qué pasa? Y es que definitivamente nos tocó el cambio de milenio, el cambio de década, y es que definitivamente, oiga, em, crecimos en medios totalmente diferentes, nos educamos de una forma totalmente diferente a la que fueron educados nuestros papás y los papás de nuestros papás. Entonces acá les dejé una caracterización bien importante para que ustedes la analicen, y hay unos rasgos que efectivamente diferencian una generación de la otra, y por esa razón fue que algunas organizaciones que estaban lideradas de pronto por generaciones como la generación X, que normalmente son los padres o es más o menos entre el 70 y el 80% de los padres de la generación millennials, no tuvieron esa capacidad de reacción anticipada o de inmediatez ante la pandemia, y era porque realmente no estaban tan relacionados y tan compenetrados con este tema del Internet de las cosas, que para mí ya no es solamente el Internet de las cosas, porque ya no es en los medios únicamente por lo que nos conectamos, el Internet de la lavadora, el Internet de la nevera, el Internet sino que realmente es el Internet de nuestras vidas. De hecho, incluso nuestra vida social, familiar, amorosa, sentimental, es del Internet y gracias al Internet. Entonces, pues claramente están estos rasgos, y por esto estas organizaciones que no tenían de pronto esos aportes de este tipo de generación, pues digamos que se vieron en tropiezos de tener una reacción rápida para poder ofrecer sus bienes, productos, sus servicios de una forma por otros medios, en otros canales y otros conductos, y era que realmente estaban ligados a la presencialidad. Incluso muchas instituciones, no es el caso de Asturias porque sabemos que es una institución pues fuertemente preparada en el tema virtual, pero incluso muchas instituciones presenciales se vieron fuertemente golpeadas porque sus docentes o porque su forma de apurar era completamente presencial, y no sabían cómo entrar en esta onda de la digitalización y del internet y todos estos temas. Entonces, pues acá tenemos esas primeras características entonces, acá les traje una pequeña descripción de más o menos cómo están divididas estas generaciones o desde qué edades las podemos encontrar. Em, pues digamos que para que ustedes vayan pensando, reflexionando en sus pequeños círculos, quienes hacen parte de cada una de estas generaciones, y se van a dar cuenta que evidentemente hay unas diferencias sustanciales en cómo se comunican, en cómo compran, en cómo piensan, lo que prefieren, lo que no prefieren.
Y entonces, pues voy a iniciar por la primera fotografía que estaríamos hablando de la generación Z. Como ven, acá tenemos un poquito más de flexibilidad, como les dije, en algunos años de edad que nos la proponen, que son los chicos o los adolescentes que están entre los 15 y los 20 años. Yo me atrevería a correrle un poquitico hacia atrás y es la generación Z. Posteriormente, la generación en la que pues en este momento está tomando total fuerza y demanda absoluta de todos los escenarios económicos, incluso políticos, con toda la participación que ahora hay de los jóvenes en escenarios para la toma de decisiones, con digamos que con todo este tema de las manifestaciones, del no ser pues, silenciosos, del no permitir abusos, del no estar de acuerdo, claramente gracias a que tienen la capacidad de informarse por muchos medios, de comparar con otros países, con otros continentes, de vivir cosas desde su país totalmente diferentes a la presencialidad. Y entonces tenemos más o menos los milenios que son los que están entre 21 años, 24, 25 años, hacia los 34. Hasta la escala la corre un poquitico. Como les dije, tenemos como 3, 4 años de lapsus. Yo lo alargaría más o menos hasta los 38 años de edad. Tenemos la generación X, que normalmente, como se los dije, más o menos entre el 70, yo apostaría como al 80% de los padres de la generación millennials. Entonces ya ustedes sabrán en qué generación van encajando y en qué generación van encajando sus papás. Luego tenemos los boomers, pues que ya son las personas que están por encima de los 55 años hasta los 65 años de edad aproximadamente, y que claramente también hay padres de esta generación millennials, incluso padres de la, de la generación X, y finalmente pues llegamos a todos nuestros adultos mayores de 70 años, 68 años, que es la generación silenciosa. Y entonces acá vamos a encontrar unos rasgos bien importantes que impactan directamente en el marketing, directamente en la forma en que hoy en día ustedes como emprendedores, ustedes como estudiantes, nosotros pues tenemos que entender, adaptarnos y disparar rápidamente a generar acciones que nos permitan encaminarnos a esto. Primero, eh, entender claramente hoy en día todo lo que es la generación millennials es sumamente importante por los dos datos que ya les di, y es que para el 2020 hay una estadística que demuestra que el 75% de la población millennials hacía parte de la fuerza laboral. O sea, es una cantidad sorprendente. O sea, los que están activos, trabajando, pensando, operando, construyendo, aportando en las organizaciones y claramente en todo el sector comercial, es decir, en sus hogares, los que compran, deciden, viajan, nacen. Entonces, pues esto tiene un impacto contundente en la parte económica y en la parte comercial a nivel general, a nivel mundial. Y otra generación bastante importante que a partir de estos tiempos empieza a tomar una participación importante en el mercado, y entonces estamos hablando de la generación Z, es decir, estos chicos entre adolescentes que están entre los 13 a los 23, 24 años de edad, que hasta ahora empiezan por esa edad a tomar sus primeras posiciones en el campo laboral, que empiezan a tener un poder adquisitivo para poder decidir sobre su vida, sobre las tendencias, sobre lo que les gusta consumir y la forma en que les gusta consumir, pero están empezando a aparecer. Entonces, ojo, empresarios, ojo, empresas, tenemos que ir pensando en entender cómo operan esas generaciones, porque en un estimado de entre 5 y 7 años van a tener una participación muy significativa en todos los mercados, y la forma de participación va a ser completamente diferente a nosotros los millennials. ¿Por qué? Porque nosotros los millennials somos una generación que nació en la era analógica y tuvimos que adaptarnos y nos supimos adaptar rápidamente a todo este tema digital, mientras que esta generación, la generación Z, pues es una generación completamente digital. Ellos
crecieron ya con la digitalidad en sus manos, por eso son tan astutos, tan ágiles con todo este tema de la comunicación, de la hiperconectividad, por eso tienen la capacidad, nosotros los millennials solamente tenemos la capacidad de operar objetivamente ante tres pantallas, ellos tienen la capacidad de operar objetivamente durante cinco pantallas, entonces pues hay unos cambios bien significativos acá. Y las razones a las que obedecen estos cambios se las tengo resumidas acá en esta tabla y es efectivamente debido a las formas, a los medios y algunas situaciones de talla mundial que marcaron el desarrollo de muchos países, el desarrollo de los individuos. Y pues claramente pues acá tenemos el resumen de nuestras edades, los promedios de esperanza de vida. Tenemos, mire que acá hay un dato también interesante, como es el tema de la educación. Camila, sé que estás levantando la mano, vamos, no lo dije inicialmente, pero aprovecho que estás levantando la mano para aclararlo. Vamos en 5 minuticos que vayamos a mitad de sesión, vamos a habilitar para que podamos leer las preguntas acá con la ayuda de nuestra compañera de Asturias y poder participar, aportar, decir, argumentar. Y es que miren cómo incluso la probabilidad de educación cambió, la probabilidad de educación se modificó y anteriormente, pues digamos que el porcentaje de bachilleres cuando hablamos de la generación silenciosa, es decir, hablo desde el presente porque yo hago parte de la generación millennials, pero entonces miren cómo nuestros abuelos, y si nosotros indagamos sobre esta población, no muchos ni siquiera son bachilleres. Entonces miren, respecto a un 100%, la posibilidad de bachilleres que existía en los boomers, miren la posibilidad de bachilleres en la generación X, que son nuestros padres, incluso sé que hay padres de nosotros que no son bachilleres. Ya pasamos a un 50% en la generación millennials, entonces poco a poco va disminuyendo esas tasas a nivel educativo y por eso somos más exigentes con todo, con la economía, con la política. Tenemos una capacidad de raciocinio y criticidad sorprendente, adaptabilidad. Los cambios son totalmente trascendentales. Y hay unas situaciones a nivel mundial que marcaron también el desarrollo de esas generaciones. Entonces, miren que para nuestra generación silenciosa, pues tenemos todo este tema de la Gran Depresión que por allá nosotros vimos cuando veíamos ciencias sociales y nos enseñaban todos, digamos, estas cosas relacionadas con temas culturales que debiésemos, digamos, que conocer. Para los baby boomers, la Guerra Fría, para la generación X, que ya empiezan a ser generaciones más cercanas a nosotros, la caída del muro de Berlín, para nosotros los millennials, el ataque de las Torres Gemelas, que sé que todos lo recordamos perfectamente, y pues para la generación millennials también. Y hay acciones que también nos definen. Anteriormente, la generación silenciosa solamente pensaba en trabajar, trabajar, trabajar. Digamos que su éxito era trabajar independientemente de que sus otras necesidades o unas otras ambiciones no estuvieran completamente suplidas. Lo importante era trabajar así la remuneración no fuese la esperada. Esa remuneración era el sentirse que hacían parte de la fuerza laboral. Y mire qué participación tenía en esa época la mujer y qué participación tiene hoy en día la mujer. Y entonces todo este concepto de la revolución femenina, esta guerra constante porque entremos en una igualdad en todos los aspectos que aún no es 100%, pero que hemos ganado gran batalla y que se lo debemos pues claramente a esas batallas que tuvieron que percibir nuestras antecesoras, pues es importante tenerlo presente. Ya posteriormente ya no se pensaba solamente en trabajar, sino que había que tener cierto cúmulo de riqueza o tener ciertas cosas que a mí me permitieran estar cómodo. Posteriormente pasamos a nosotros a pensar en que, oiga, ya tengo trabajo, pero quiero hacer cosas por mí.
quiero hacer cosas para la sociedad, quiero hacer cosas para las generaciones que vienen detrás de mí. Y finalmente, pues viene ya la siguiente generación, que es la generación del ser, y pensamos ahora que también es denominado, se escucha más como la generación diamante, creo que les dicen, porque digamos sus rasgos es que quiebran más rápidamente ante cualquier situación o cualquier contexto, pues ya se piensa más en que ellos quieren, digamos que colaborar, contribuir, ser más responsables con muchas condiciones ambientales porque son conscientes de los daños que hasta hoy ya existen. También tienen unos rasgos políticos bien determinados, bien marcados. Este tema del dispositivo que marcó su época, bueno, a mí generalmente, a mí particularmente me genera algo em, de gracia, de empatía, porque sí, para mí evidentemente pues sí. Entonces, para la primera generación o la generación silenciosa tenemos la radio, para la siguiente generación tenemos la televisión, para la generación X efectivamente el Walkman. No sé si muchos lo recuerdan, los colores tradicionales era un aparatico en el que podíamos reproducir nuestro cassette, tenía emisora, los audífonos, digamos que fue el primer dispositivo inalámbrico que nosotros podíamos desplazar para escuchar música, podíamos grabar nuestras voces, y ese fue como nuestro aparato boom de la época. Para la siguiente generación, pues el computador, y evidentemente para esta última generación todo el concepto de tabletas y smartphones. El desarrollo del Internet, miren que para las dos primeras generaciones, lo que es la generación silenciosa y la generación boomers, pues digamos que todo este tema del Internet no los tocó. Ya nos empezó a tocar a nosotros, a nuestros padres, todo este tema del Internet. Entonces, acá aparece las primeras inserciones al Internet que todavía sabemos que muchos de nuestros padres han intentado y se están en esa lucha constante de adaptarse a todo este tema de las redes sociales, a la tecnología, y digamos que yo valoro fuertemente porque no fue su forma de crianza, no fue su enseñanza, no fue con lo que estuvieron relacionados, pero aún así han hecho un esfuerzo importante por aprender de esto. Finalmente, la generación millennials, que claramente ya tiene una participación totalmente diferente. Ya hablamos entonces de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, las páginas web de las organizaciones y otro sinfín de herramientas. Y miren cómo llegamos con esta última generación a 672 millones de páginas web. Entonces, mira en lo que se vieron enfrentados cada una de estas generaciones. La primera generación, la generación silenciosa, analógicos, o sea, completamente aislados del Internet, de la tecnología, porque realmente en esta época todo era más industrial, más manual. Hasta que ya les vamos a dar el espacio. Y pues la generación que, como les dije inicialmente, pues son nuestros migrantes digitales, los que tuvimos que adaptarnos, crecimos un poco en ese aspecto, pero finalmente tuvimos que aprender a desenvolvernos en ellos, y pues que claramente nos hemos adaptado, digamos que de una forma significativa en estos aspectos. La generación Y, pues ya lo saben, es una generación completamente digital, o la generación cristal que llaman, es cristal, completamente digital. Ya ellos nacieron en este tema, y pues finalmente o la otra generación o la última generación, que son los nativos, solo los alfa, que pues ya ustedes saben que hoy en día un bebé ya está 100% conectado, lo saludan, lo conocen sus familiares desde otro continente, desde otro país, simplemente por la hiperconectividad. Bueno, acá ya tengo unos análisis más detallados, o unos análisis sobre algunos rasgos importantes que marcaron cada una de las generaciones, pero antes quiero saber si hay dentro
Dentro de, bueno, veo que hay varias apreciaciones. Me podría compartir esta presentación junto con las presentaciones. Está muy interesante. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, yo quisiera saber, para no entrar en detalle de la lectura, sí, escuchar un par de apreciaciones sobre qué les parece realmente estos elementos que hemos dicho, estos cambios significativos, si consideran o no que todo este tema del COVID realmente tiene que ver con las cabezas y los dirigentes que estaban en cada una de las organizaciones y que no pudieron adaptarse y sobrevivir a muchos negocios, a muchas empresas, a muchas situaciones. Eh, ¿Qué opinan? Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, bueno, los escuchamos o los leo también. Andrés, adelante. Buenas tardes. Yo opino en cuanto al tema del COVID, que pues él se volvió en un trampolín en lo que llamamos la era digital. Hablando mercantilmente, creo que fue una alternativa que nos movió de una manera increíble, que inclusive las generaciones anteriores, la X e inclusive boomers, logramos desarrollar de manera tecnológica algunas de las cosas que pues no lo veíamos como prioridad y que se convirtieron como tal pues en medio de esta pandemia, pues se nos hacían pocas las alternativas de poder llegar a otras situaciones en cuanto a transacciones, en cuanto a diligencias, en cuanto a compras. Y pienso que eso pues ha ayudado a adelantar un poquito para poderle hacer frente a un mercado digital cada vez más creciente. Nos está moviendo muchísimo la manera de ver el tema de la compra y de la venta en este caso. Entonces, pues, eh, de pronto no dejar esa generación que están atrás, ya que pues se adelantó gracias a esto, que fue una consecuencia y pues fue una consecuencia positiva de tantas negativas que hubo, ¿no? Y, y pues nada, creo que esto está migrando mucho a un esfuerzo físico cada vez menor en cada una de las cosas que se están haciendo. Entonces, el cambio laboral también va a ser otro elemento bastante fuerte porque muchos cargos tienden a desaparecer gracias a la digitalización. Creo que ese es un aporte y pues que podría ser parte en alguno de los cuadros que admiro mucho, que están muy completos y es una información completa. Muchas gracias. Ok, Andrés. Andrés, yo quiero hacerte una pregunta antes de que te aísles. ¿A qué generación perteneces? Yo soy X. Ok, ¿tienes proyecto, idea de negocio, lideras, estás como encaminado con algo relacionado? Antes de la pandemia, había estos mucho más físicos, ¿sí? En cuanto a, bueno, lo que de pronto nos inculcaban de tener un negocio físico, de generar una independencia, pues, eh, del tema de autoempleados, si lo vemos en cuanto a la filosofía de Robert Kiyosaki. Ok, Eh, pues, pero entonces uno no vaya un poquito más allá. De la pandemia en adelante ya cambiaron las cosas porque trata uno de hacer esa fusión, ¿no? De tener ese negocio en un punto propio. Pues actualmente pues solo tengo una papelería, un punto propio, con un mercado muy cerrado, porque es en conjunto. ok, Pero finalmente eso, la digitalización empieza a ofrecerme esas alternativas de que puedo ofrecer más servicios, de que puedo expandirme de otra manera, de que ya hay un tema de domicilio, ya hay una forma de crecer sin necesidad de que seamos visibles en el aspecto físico. Y eso no lo tenía desde la pandemia. Entonces la digitalización hizo parte fundamental de mi ejercicio de vida después de haber estado pues acá, a pesar de que yo trabajando con alimentos, mi vida no, prácticamente para muchos se detuvo, para mí fue casi igual, porque tuve que atender muchos sectores en cuanto a alimentación, o sea, cambiaron muchas cosas para los demás, pero para mí las restricciones sí fueron obviamente muy fuertes, más por ser alimento y más por estar en pandemia, pero el resto de ejercicio físico, ir a trabajar, para mí prácticamente solo me cambió en 10 días y el resto fue exactamente igual. bueno, Andrés, pues muchas gracias. Lo que les estaba diciendo, acá de efectiva, en realidad, en vida, hay un claro ejemplo de que efectivamente para unos ha sido un tránsito
más complejo porque no crecimos o no crecieron en esos escenarios, en esos ambientes, en esas mecánicas, pero como lo dice Andrés, pues han tenido la oportunidad de enfrentarse, de asumirlo y de evolucionar en ese aspecto y adaptarse, pues digamos que a estos nuevos escenarios. Em, Tenemos a Yasmith Torres. Sí, buenas Está tardes. levantando su mano. Gracias. Buenas tardes. Sí, primero que todo, pues agradecer a Natalia y a la universidad por este espacio que nos brindan. Yo creo que eso ha sido uno de los procesos positivos que dejó esta pandemia y ha sido que ha permitido pues avanzar en temas que antes nos tenían ahí como en procesos retenidos porque no teníamos como la capacidad o no nos arriesgábamos a usar la tecnología como debe ser. Entonces, esta exposición ha sido excelente en ese sentido. Permite y sigue permitiendo abrir espacios y aprovechar la tecnología. Entonces, creo que todo lo positivo han sido más cosas positivas que negativas este proceso de la pandemia. Entonces, es una resiliencia, es la capacidad de adaptarnos a estos cambios. Entonces, era eso, como complemento al aporte de mi compañero y pues muchas gracias, Natalia, Muchas gracias, por Yasmin. este Así espacio. es, claramente. Muchas gracias a ti. Bueno, vamos a darle la palabra a Angie, a Carlos y a Suji. Y pues finalizamos las intervenciones y continuamos para poder abrir un espacio al final. Les agradezco que antes de que empiecen a hablar nos cuenten de qué generación o a qué generación representan. Angie. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de la generación X y básicamente, primero, pues quería agradecer el espacio. Me toma en un horario fuerte, pero esto es parte de la virtualidad, ¿no? Por ejemplo, dentro de mi profesión y mi ejercicio, normalmente, pues yo trabajo en oficina y, y este cambio, pues dentro de la pandemia nos permitió, bueno, váyanse a sus casas a trabajar y empiecen a ser productivos en casa. Justamente hablaba con una compañera em, de las 8 horas que yo trabajo reales, tanto en oficina como en la casa, uno puede trabajar 6 o 5 horas dándole duro, ¿sí? Y es una cantidad de tiempo que se ahorra uno de desplazamiento en temas económicos, también para la empresa, porque es mucho el dinero que, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, ya no arriendan pues como los espacios físicos y pues es un montón de dinero que se ha disminuido y también en la calidad de vida que pues nos permite a los que estamos en casa trabajando. Ya son 2 años full casa y que uno ya no quiere volver a la oficina, uno ya no quiere salir a coger 2 horas de Transmilenio de Kennedy en Engativá o a Usaquén. Entonces la virtualidad pues digamos que nos abrió esa ventana que a las malas nos hizo entrar en muchas dinámicas muy interesantes y pues realmente que ha sido algo bueno y se va a quedar. Esto no es, se acabó la pandemia, comillas, y ya volvemos a la oficina o volvemos a la universidad o volvemos a la vida normal, no. Ya nos tenemos que adaptar a estos nuevos cambios que son súper importantes y que son muy ganadores. Y espacios como este, en donde uno puede estar trabajando, también puede ver la clase, puede estar como haciendo varias cosas en este mundo digital, pues es bien Bueno, chévere. y te felicito porque digamos que desde los análisis, perteneciendo tú a la generación X, que está claramente comprobado, no todas las personas, porque claramente pues todas las personas estamos diseñadas con, digamos que algunas habilidades y perspicacias muy diferentes, pero sé que les cuesta un poco más todo este tema de la hiperconectividad y decir, digamos que atender 100% y objetivamente a más de dos, tres pantallas. Así que bueno, los felicito a los que están haciendo parte de esta generación X, que están trabajando y que también están atendiendo a esta clase online. Entonces, es forma de mostrar que definitivamente estamos todos en ese proceso de adaptación. Y seguramente que debe haber por acá algún millennials, alguna generación Z que nos diga que es mucho más sencillo para ellos este proceso. Muchas gracias, Angie. Carlos, adelante. Vale, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Bueno. Agradeciendo
a la universidad por estos espacios tan interesantes que nos permite compartir. Bien, bueno, primero, yo pertenezco a la generación X, y yo considero que todos esos procesos, productos y la sociedad en sí estaba estancada tal vez desde la época de la revolución industrial. Si bien había tenido algunos pasos como para adelantarse o tratar de buscar nuevos métodos para realizar las cosas, siempre estuvo estancado desde esa época. Eh, esta pandemia realmente, por decirlo así, nos trajo a un proceso de transformación digital que ya estaba a las puertas para continuar avanzando tecnológicamente. En Latinoamérica, la transformación digital estaba preparada desde más o menos 2010, ¿sí? Con las nuevas tecnologías de interconexión digital. Esta transformación digital es una realidad. La pandemia la aceleró, eh, porque trajo cambios de hábitos en todo el mundo. Eh, También presentó algunos cambios de los estilos de vida, presentó unas nuevas oportunidades para explorar nuevos mercados, nuevos métodos y nuevas expectativas. Y lo más curioso, o lo más a veces también espantoso de todo, es que esto puede volver a presentar, pero pues el mundo en este momento ya tiene algo de preparación para afrontar esos nuevos retos o esas nuevas situaciones que puedan llegar a presentar. Y la transformación digital definitivamente llegó para quedarse y para continuar avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Muy bien, así es. En esto nos quedamos por lo que ya vivimos y nos quedamos porque como lo hemos venido analizando, pues hay cambios generacionales fuertes y estas generaciones ya vienen con un chip totalmente diferente estimemos que en 7, 8 años, pues la generación millennials va a tomar aún una mayor participación y va a empezar a entrar esta generación Z que viene claramente dotada de unos niveles espectaculares para operar, transmitir, recibir, ingeniar, innovar y desarrollar todo lo que son productos digitales, servicios digitales y muchas formas digitales que incluso aún pues no puedan estar tan cercanas. Muchas gracias. Suji. Muy buenas tardes. Si me presento, pues yo vengo a pertenecer a la generación Y, que son los millennials, ¿cierto? Lo que yo puedo identificar y me siento, digamos, dentro de ese grupo, como usted explicaba, profesora, es acerca del tema de la frustración, ¿cierto? Yo he notado, digamos, como en el rango de edad que estoy, muchos tenemos muy Soy se te está entrecortando. ¿sí? Que efectivamente me volví a ubicar. Sí, profesora, ¿me escucha? Ya, dale. Perfecto. Sí, como les estaba explicando, pues yo soy de la generación Y, ¿sí? De los millennials. Entiendo por la situación que nosotros estamos, nos identificamos mucho que tenemos en este momento como tendientes a tener una preparación superior, ¿cierto? Para poder llegar a ser en este momento en el mercado laboral, poder tener esa opción de negociación digital que se está manejando por una globalización, ¿sí? Ya lo que refiere pues a las ideas innovadoras que se están manejando y que se está permitiendo ahora con el tema del internet, ¿sí? Que podemos adquirir todos los conocimientos por este medio, como por ejemplo con la universidad. He logrado yo por ese medio también poderme capacitar y logré tener un negocio. O sea, en este caso me identifico en ese rango de los millennials que sí tendemos a ser como emprendedores, a poder generar, digamos, empleo, poder tener sueños, pero como usted decía, dentro del rango de edad, estamos Suji, se te escucha entrecortado. en que tratar como esos objetivos que tenemos.
Sí, profesora, ¿me escucha? Se te escucha como por escenarios. Entonces, Sí. Luigi, si quieres, déjanos el resto de tu aporte por escrito y al finalizar yo lo leo para que todos podamos hacer provecho de esto. Ah, listo, perfecto. Gracias, profesora. Bueno, Muchas gracias a ti por tu intervención. Bueno, creo que podemos continuar, ¿verdad? Sí, tenemos otras sí, gracias. manos levantadas, pero pues al finalizar. Ok, bueno, acá tenemos como, y lo vamos a dejar de una vez a previo análisis de la institución de estudios y de quienes nos aportan y nos ayudan con estos espacios para que seguramente podamos tener otro escenario, porque pues yo sé que es un tema, siempre me pasa cuando toco estos temas bastante polémico, pues porque también esto, digamos que toca el sentir y la experiencia individual de cada persona, entonces tendemos a defender nuestra generación, a ver cómo hemos evolucionado, a decir, aportar. Entonces, este es un tema bastante polémico y por eso casi siempre hay interés de los participantes por hablar, por decir, por complementar. Bueno, entonces ya, digamos que para cerrar de una forma, digamos que más versátil, acá tengo unas estadísticas respecto a algunas condiciones de vida importantes que cambiaron para qué generación. Entonces, cuando hablamos de todo el tema de las, digamos, de las aspiraciones futuras que tienen cada uno de los de las generaciones, pues hay unas diferencias significativas respecto a cómo pensaba, operaba cada una de las generaciones. Y entonces hay unos factores importantes: dinero, carrera satisfactoria, vidas saludables, tiempo en familia. Y vemos cómo cada una de las generaciones se inclina unas más y otras menos por unos rasgos. Digamos, hablemoslo, que veo que hay una participación interesante acá de nuestra generación X y la generación millennials. Entonces, mire cómo hay unas diferencias significativas respecto a lo que es los estilos de vida saludable, como unas generaciones se preocupan más por las otras. Miren cómo el concepto de hacer dinero para estas dos generaciones, pues digamos que hay un aprendizaje porque normalmente pues son nuestros padres, las personas con las que crecimos, con las que evolucionamos y hay, como ahí hay unos rasgos en los que nos diferenciamos significativamente, por ejemplo, en todo el tema de qué tanto nos formamos y de la carrera que nosotros desarrollamos y de la implicancia que tiene para cada generación profesionalizarse, cómo impacta eso en su autorrealización, pues son escenarios bastante diferentes. Acá hay otro ítem que es este tema del concepto de vivienda, que realmente ha tenido un cambio bastante significativo. Y entonces los millennials, ¿cómo piensan respecto a querer tener o no tener casa propia? Y estos conceptos empiezan a cambiar un poquitico y los millennials van a querer invertir, o su objetivo de vida es invertir en otro tipo de cosas como, no sé, el cambiar de países, el ir a probar otras experiencias. El millennial se está marcado como este viajero atrevido, divergente, que quiere vivir siempre nuevas experiencias, como la proyección de pronto de tener hijos, de formar una familia, de casarse, empieza a disminuir versus a las generaciones anteriores. No quiere decir que, digamos, sea una regla general o parcial, simplemente es un tema porcentual de cómo empiezan a cambiar estas ambiciones importantes para cada generación. En el tema de la comunicación, miren cómo los medios de comunicación, que esto nos impacta a nosotros totalmente en el marketing, en cada generación permanece más tiempo, interactúa más tiempo. Entonces tenemos la televisión, los sitios de búsqueda, los sitios de medios sociales, bueno, los periódicos y cosas un poquito más tangibles, y miremos cómo cada generación tiene una participación importante en cada uno de ellos. Por ejemplo, si hablamos de la televisión, miren Se da el turno. la Oiga. generación Z como la tenemos acá en el 45%, mientras que si hablamos de sus motores de búsqueda en el 34%, y hay unos cambios bien significativos respecto, por ejemplo, en nuestra generación
digamos, en nuestros baby boomers, que son, digamos, un poco mayores que nosotros. Miren cómo su interacción es total y absoluta frente a la televisión, que prácticamente que son sus medios más nativos y en los que se desarrollaron, frente a los sitios o a los motores de búsqueda, que son los que más utilizan ahora las nuevas generaciones. Todo el tema de mientras, que antes, y de hecho a veces lo escuchamos y lo escuchamos de nuestros abuelos, de nuestros padres, incluso de nosotros mismos, el mientras esté comiendo, es comiendo, suelta el celular y mire cómo nosotros a veces, incluso nosotros, la generación millennials, la generación X, nos hemos generado como esas barreras, y les voy a dejar esta última invitación, y es que nada es una verdad absoluta, ni el que permanezcamos tanto tiempo hiperconectados, ni el que estemos todo el tiempo desconectados. Claramente las generaciones que no tuvieron tanta conectividad siempre nos van a pedir y nos piden que no permanezcamos tanto tiempo expuestos a unas pantallas, que saquemos tiempo para almorzar, para comer, para cenar sin esas pantallas, y cómo estas nuevas generaciones realmente, mientras comen y mientras hacen otras actividades, también están conectados a estas pantallas. Entonces hace falta que ambas generaciones seamos un poquito, o ambas contradicciones seamos un poquito más flexibles, que entendamos que, pues bueno, definitivamente, porque he visto que incluso en las familias se generan conflictos, cohíben y prohíben que sus hijos, sus nietos tengan los celulares tanto tiempo hiperconectados. Entonces, es como que analicemos y pensemos, bueno, si en este medio crecieron, pues cómo los vamos a amputar de una forma tan arbitraria. También es un poco de análisis, y busquemos la forma nosotros también de interactuar con ellos en ese medio. Es que es su medio natural, es su ambiente real, ellos crecieron allí, o sea, ellos no crecieron aislados de la tecnología como otras generaciones. Entonces para ellos es un hábitat natural y no podemos sacarlos arbitrariamente. Claro, hay que hacer unos procesos de negociación, pero sí les invito que pensemos un poco que primero hay que buscar la forma de comunicarnos y interactuar con estas otras organizaciones donde su medio natural es la digitalización, y pues ellos también que flexibilicen un poquitico hacia quienes no somos tan digitales, pero no podemos generar un sesgo de condicionar a una persona a vivir de una forma o a no usar los teléfonos durante hay unas recomendaciones ya por temas de salud, por temas, bueno, respetable, pero hay que aprender a entender cómo operan estas generaciones en este hábitat y cómo operarán los hijos de nuestros hijos en este hábitat, y tendremos que aprender a adaptarnos a ellos primero por temas, digamos, de respeto, segundo por temas de empresariales, de crecimiento. O sea, miren cuánto tiempo pasa un adolescente en un dispositivo de esos. Ahora les pregunto a quienes tienen les dejo la reflexión a quienes tienen negocios, empresas, y realmente estamos apuntando a generar nuestras ofertas en esos medios, porque es que los chicos ya no salen, los chicos como anteriormente ya no juegan yernis, los chicos están todo el tiempo en los juegos digitales. Nos estamos preparando para hacer organizaciones y empresas completamente digitales. Les dejo ese interrogante. Hobbies, todo este tema de nuestro tiempo libre. Entonces, mire cómo las generaciones ahora, la generación Z claramente prefiere comer mucho más tiempo fuera. No he involucrado tanto en la generación alfa, es decir, los chicos menores de 8, de 7 años, pues porque todavía ellos no tienen una individualidad de decisión y mucho menos un poder adquisitivo, en teoría. Entonces, pues digamos que no tienen una participación digamos que demandante, o una participación, digamos, muy autoritaria en el mercado, pero la generación Z sí ya la tiene, porque ya empezó a tocar, digamos que los espacios y los escenarios de vengar, los escenarios de emplearse, de generar ideas de negocio, de conseguir dinero por diferentes fuentes. La generación millennial prefiere comer fuera un 58%, la generación X un 44%. Y bueno, de aquí para adelante vamos entendiendo por qué nuestros papás, por qué nuestros abuelos nos dicen que no comamos en la calle. ¿Qué generaciones se preocupan más por los alimentos de buena causa, por todo este tema ecológico, por todo el tema del reciclaje, y cómo interactúan cada una de estas generaciones ante estos aspectos bien importantes?
las actividades que prefieren hacer o lo que normalmente están expuestas las diferentes generaciones. Generación Z, escuchar música. Esa es su representación. La generación millennials, parte significativa en la televisión, en contactar. Mire que nosotros todavía, la generación millennials todavía conserva rasgos bien importantes sobre el conectar en familia, no solo en escenarios virtuales, que lo hacemos fácilmente y lo hacemos muy bien, sino también en escenarios físicos, en ver nuestros amigos, en dedicarle un tiempo a nuestra familia, a nuestros amigos, logramos todavía diferenciar espacios digitales y espacios presenciales. Acá tenemos todo este tema de cómo los millennials, pues 2 veces más están más preparados para dejar sus trabajos, es decir, ya no nos da miedo soltar, igual las generaciones que vienen hacia adelante y las generaciones hacia atrás como la X han aprendido de estas tendencias porque los círculos en que los que se han relacionado son esos y en los que han evolucionado y ya no nos da miedo soltar un trabajo que no nos hace felices, ya no nos da miedo soltar muchas situaciones que no nos aportan a nuestra autorrealización total y parcial de los seres humanos, mientras que en otras generaciones sí sucedía. Bueno, yo para finalizar esto voy a tratar de compartirles estos últimos datos estadísticos para que los puedan tener, para que los puedan chequear. Antes de irme, pues bueno, acá les dejo una fotografía bien interesante y es que estos datos que les estoy presentando pues tienen unos análisis no solamente a nivel Latinoamérica donde participan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, sino que hay unos datos, unos cambios importantes a nivel, digamos, hacia un continente europeo que claramente su posibilidad tecnológica y su evolución ha sido completamente diferente a la de Latinoamérica y hacia el Pacífico. Entonces miren cómo hay una participación de continentes que aportan a que nosotros analicemos cómo son estos cambios, cómo nos comportamos y claramente les dejo la invitación a que, bueno, pensemos en lo que viene, nos preparemos nuestras empresas, nuestros ideas de negocio, nuestros hijos para lo que viene, para que dominen una segunda lengua y para que dominen todo este tema tecnológico y que sean innovadores y que tengan un pensamiento prospectivo. Entonces, no sé, desde la parte de bienestar nos dirán si podemos darle la palabra a los chicos o cómo manejamos ya esta finalización. Gracias, Natalie. Sí, podríamos emplear 5 minutos más adicionales antes de terminar nuestra masterclass. Entonces, tenemos manitas levantadas. Permíteme, ya reviso. Creo que tenemos a Angélica, es nueva participante, Iván, nuevo participante. Sí, Angélica Cueto. Ajá, ok. Adelante, Angélica. Angélica, ¿te escuchamos? Angélica, creo que no. Creo que Bueno, sí intenta como desbloquear el micrófono, pero como que no le permite. ¿Iván? Iván Borda. Vale, sí, señora. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Iván, bienvenido. Bien, nuevamente escuchándote. Muchas gracias por la plática. Veo que todos están interesados y les gustó bastante. Voy a ser muy concreto. La idea es, me gustaría saber, vi la parte que hiciste de Buyer Persona al principio que estábamos mirando sobre cómo todas las características, todas las preguntas que uno podría buscar de la Buyer Persona, que es un tema bastante interesante, pero quisiera entender y con los conocimientos, digamos, de grandes empresas, porque como decíamos, esto lo hacen, digamos, las grandes empresas y la idea siempre es apuntar a eso, a hacer la industria nacional cada vez más grande. ¿Cómo llegan a definir tan subjetivamente al cliente? O sea, ¿cómo lo hacen? ¿A punta de encuestas, actividades, mediante marketing digital? ¿Cómo se llega, digamos, a definir así a una buyer persona tan exactamente? ¿Cómo lo hacen ellos? Definitivamente que ya acá nos toca olvidar por completo todo el tema de la encuesta personal. Primero por una razón y es que nosotros los seres humanos
tenemos unas barreras éticas por unas creencias religiosas, por ciertas cantidades, digamos, de paradigmas, que no sé para unas personas que pueda estar bien y para otras personas que pueda estar mal, porque depende de nuestras culturas, algo puede ser bueno o no tan malo o éticamente bien visto o no. Entonces, digamos que todos estos estudios que son un poquito, digamos, más presenciales, la gente siempre tiene barreras para hablar naturalmente porque saben o tienen miedo o temor de dejar registros sobre sus verdaderos perspectivas, pensamientos, emociones. A veces la gente, lo más controversial, lo más loco puede llegar a ser el boom del mañana y pues tenemos estos factores todavía un poquito, sobre todo acá en Latinoamérica, donde todavía nos asustamos con muchas nuevas tendencias que nos parecen locas, pero pues entonces, digamos que esta rama más presencial, más de la investigación tradicional, tiene una caída contundente ya en este tema de la definición del buyer persona y entonces empezamos a pensar en los medios digitales efectivamente y que claramente son las carreras que hoy en día pues están tomando pues una participación importante dentro de nuestros mercados. Incluso Google, hay una herramienta que se llama Google Analytics y digamos que es como en este momento la más escuchada o la más comercial, pero hay una forma en que efectivamente como los individuos permanecen tanto tiempo ante las pantallas, ellos logran entender cuáles son las páginas más visitadas, cuáles son los productos que más compran, cuántas, por ejemplo, y por eso a veces nos hacen las recomendaciones de que naveguen bajo incógnito, cuántas veces al mes, en la semana, buscas tiquetes, si los buscas en la mañana, en la tarde, en la noche, cuáles son tus preferencias cuando buscas tiquetes, cuando existe el día sin IVA, cuáles son las tendencias de productos que normalmente buscas, esperas comprar y por este tipo de navegaciones, por las páginas que tú visitas, por los likes, por la cantidad de segundos donde tú te detienes a ver una publicación o un banner publicitario, pueden empezar a entender cuáles son estas tendencias en las que tú prestas mayor atención y cuánto tiempo permaneces conectado a una red social, a otra red social, cuánto tiempo interactúas en ellos. O sea, es una cantidad de parámetros y márgenes de lecturas que claramente pues son posibilidades de grandes organizaciones y acá nuevamente pues, viene Google, que pues digamos que en palabras coloquiales es un monstruo empresarial que tiene todas estas capacidades y es desde allí donde se empiezan a analizar todos estos elementos. Digamos que no siendo un poquito tan ambiciosos y todavía respetando que hay una participación significativa de las personas que todavía visitan los establecimientos, que todavía compran en físico, porque todo sucede aún de forma significativa, pues tenemos todos estos CMRs y estas bases de datos donde tú ya dejas tu nombre y cada vez que tú visitas un punto ellos saben cuándo fue la última vez que compraste porque para eso te piden tu cédula, sabes cuál fue el último producto que llevaste, registran tu correo electrónico, cuando te envían publicidad sabes si al abrir la publicidad te detienes o no, si abres o no abres el correo y empiezan a entender qué cosas, qué situaciones, en qué contextos y en qué tiempos te interesan ciertos elementos o no. Vale, sí, para finalizar mi participación, pues sí creo que, claro, la información está ahí subida y pues uno la puede encontrar mediante el manejo de todo este tema de las cookies y también la CRM. Aún así, lo que tú acabas de decir es muy importante, el tema del prosumidor, ¿no? Sigue todavía siendo una participación del consumidor en crear nuestro producto y en fortalecer la empresa. Y yo la verdad creo que todavía falta bastante tiempo para que el ser humano llegue a confiar 100% en una máquina y no sienta la mínima necesidad para al menos comunicarse con alguien. Todavía seguimos buscando, al menos en los momentos de crisis cuando algo falla, la necesidad de querer tener un call center o una comunicación humana, porque al menos eso, digamos, es un poquito más satisfactorio. Todavía la máquina llega a ser un poco frívola a la hora de tratar ese tipo de cosas y eso también ayuda a crear precisamente la marca mediante esos contactos que todavía no se han perdido de persona a persona. Muchas gracias. Así es, Iván, muchas gracias a ti. Sí, claramente, o sea, lo que les digo en este momento,
hay una participación de varias generaciones, la generación vimos, la generación millennials y la generación Z. Entonces, algunos con sus preferencias prefieren hacerlo en línea, pero existimos generaciones, y lo hablo desde mi perspectiva también, donde a veces necesitamos que alguien del otro lado nos diga: oye, acá estoy para resolver tu problema, tu inquietud, tu dificultad, y pues que todavía genera respaldo para nosotros ante una marca, ante un bien, producto o servicio. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Bueno, Angélica, ¿nos escuchas? Creo que no. Hola, ¿me escuchas? Sí. Sí. Hola. Hola, Hola, Ángel. te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gracias por el espacio, por permitir aprender esto de esta manera. Pues yo sí quería resaltar la importante como tendencia de crecer, ¿no? El tema de el enfoque familiar quiere decir que algo y a pasa. aumentar el enfoque en la adquisición, ¿no? Esto hace de que la población y el mercado al que nosotros le apuntamos es más, de pronto puede ser un poco más emocional a la hora de adquirir lo que nosotros queremos ofertar en el mercado. Entonces, dependiendo mucho de esas características, eso nos ayuda a nosotros también a ver qué ofrecemos y a quién. Entonces, segmentando muy bien el mercado, podemos ser mucho más específicos, ser mucho más estratégicos a la hora de tratar de ganar mucho más mercado, ¿ya? Y lograr ese objetivo que nosotros queremos, y es vender, vender. Pero sí me parece súper interesante esa tendencia, ¿no? Al tema de aumentar el tema de el enfoque en el dinero, el enfoque en adquirir y lograr, como somos un poquito más, y pues lo digo porque estoy dentro del grupo de los millennials, mucho más, nuestro interés está muy enfocado en el tema de la adquisición de productos y en el tema del tener. Ese era mi aporte y muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Angélica. Muchas gracias. Bueno, Natalie, ya en este momento daremos por terminada la masterclass del día de hoy, agradeciéndote por este tema tan interesante, por tu intervención, por tu aporte, y pues me gustaría ya entonces que cerraras tu masterclass. Bueno, digamos que mi cierre es más como dejarles la invitación a que reflexionemos sobre cómo estamos desarrollando nuestras vidas en todos los aspectos sentimentales, emocionales, empresariales, corporativos. A ustedes que están en su proceso de formación, no sé si tengamos egresados o que ya terminaron su proceso de formación, invitarlos claramente a que nos sumemos a esos porcentajes de empresarios, de emprendedores que queremos hacer las cosas de manera diferente, que queremos innovar, que queremos tener otras posibilidades, a que nos informemos, de no solamente lo que pasa en nuestro país, en Latinoamérica, que eso realmente nos amplía mucho las perspectivas de vida, lo que queremos, dónde podemos llegar, y bueno, a que nos peguemos a la tecnología, a que nos peguemos al aprender nuevas cosas, nuevas herramientas, nuevos instrumentos de estas nuevas generaciones, millennials, Z, alfa, que vienen en un proceso de crecimiento, porque seguramente pues en algún momento de nuestras vidas lo vamos a necesitar, y bueno, a que emprendan y a que usen estas herramientas para que sus ideas, sus proyectos de negocio salgan adelante e innoven. Y bueno, hasta un próximo encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Natalie. Muchas gracias a todos por acudir a esta masterclass el día de hoy. Que tengan una excelente tarde y nos veremos en nuestra próxima masterclass del mes de marzo. Feliz tarde para todos.